Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El establecimiento de otros virreinatos en América. Si hablamos de los virreinatos de América, recordemos que los españoles cuando llegaron conquistaron dos partes grandes de América. El centro, que era México, su gran botín, su principal ingreso, y el sur, que era el Perú. Pero el Perú, ellos conocieron la capital del imperio más fuerte, que era el imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, recuerda que había otras culturas alrededor que también tenían lo suyo, también tenían sus riquezas, tenían su avance cultural y tenían también su importancia. Por lo tanto, estos otros imperios o culturas fueron sometidas también por los españoles. A total, si recordamos el mapa del virreinato, recordemos que gran parte de América del Sur era de España y una pequeña parte considerable, igual grande, lo que era Brasil, o lo que es mejor dicho Brasil, del gobierno de Portugal. Por eso, el Perú tuvo que ordenar, y no podía solamente tener virreinato del Perú, iba a ser muy complicado guiar a partir de esa idea. Entonces organizó, creó otros virreinatos y otros medios de división política y geográfica para poder ordenar el país. Recuerda que los reyes cambian, la dinastía Habsburgo, la familia Habsburgo, pierde la corona e ingresa la familia Borbón. En el siglo XVIII, estamos hablando del año 1700 más o menos, la dinastía que se hizo cargo de España fueron los Borbones. Hicieron una reforma, cambiaron toda la idea del gobierno del Perú y cómo administrar también las tierras de sus virreinatos y de sus territorios o países conquistados. Entre estas reformas, al crear el virreinato del Perú, crearon también el virreinato del Río de la Plata en el año 1776. Más o menos acá está presente. Esto era el virreinato del Perú. Voy a poner, a ver, vamos con la apunte, ahí está. Esto era el virreinato del Perú y este nuevo virreinato que se creó fue el del Río de la Plata, Argentina actualmente. Luego, en el año 79, decidieron organizar también y ordenar la parte norte del virreinato en ese entonces peruano y crearon el virreinato en el año 79, 1779, el virreinato de Nueva Granada, que ocupaba todo el espacio de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. El virreinato estaba dividido por pequeñas zonas o regiones, que eran las intendencias y las gobernaciones. Eran gran cantidad, profesor, no solamente era una intendencia o dos, no. Había antes las capitanías también de Chile, de Santiago y la capitanía de Caracas en Venezuela, pero esto era muy, muy básico. Los Borbones querían sacar el provecho y tenían una forma diferente de organizar el virreinato. Por lo tanto, lo que hicieron fue simple y sencillo, crearon provincias o regiones. Las intendencias en La Paz, en Bolivia, Cochabamba también, Chuquisaca, Potosí, Tucumán, Córdoba de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires, así como las gobernaciones de Moxos, Chiquitos, Misiones, Montevideo y las Islas Malvinas. Así organizaron el virreinato, el nuevo virreinato del Perú. Si hablamos de esta forma, mira, este era el gobierno de España de la dinastía Habsburgo. Mira, profesor, es inmenso, claro. Incluso coge parte de Brasil, ¿por qué? Porque tenía una alianza, gran parte de la misma familia que los reyes de Portugal. En el siglo XVI se creó el Virreinato de Nueva España, que era lo que actualmente conocemos como México, y el Virreinato del Perú o Virreinato de Nueva Castilla. Sin embargo, con la familia Borbón se rompieron algunos lazos familiares y ya no todo el Perú era parte, mejor dicho, o no todos los reyes eran parte de la familia portuguesa, de la familia del rey de Portugal. Así que el Perú tuvo que perder territorio y perdió una gran masa creando, diciendo, bueno, ya hemos perdido territorio porque ya cambió de familia, pero vamos a organizarlo, creando el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Y el virreinato del Perú como eje principal, que tenía el puerto más grande y más importante que era el Callao. Así, dentro de todo esto, los españoles quisieron lograr una unidad territorial intermedia, crear una América que se manejara en diferentes zonas, que esté más organizada y que llegue a todos. Así crean las capitanías generales. Muchos de ellos no se establecen bien o se demoran en realizarse porque los indígenas aún seguían en contra y empezaban las sublevaciones indígenas, como el de los incas de Vilcabamba. Y las presidencias, que eran territorios donde vivían netamente españoles que sometían a los indígenas a la fuerza. La dificultad para ejercer el control desde Lima,
para poder manejar todo solo desde Lima, y el comercio, que era abundante y había diferentes puertos, porque Lima, si hablamos del Callao, sería un pequeño espacio para tanto comercio que hay que hacer, ¿no? Tantas armadas, tantos buques. Entonces, crearon estos nuevos virreinatos para crear los nuevos puertos. En las capitanías de Santiago, el puerto de Valparaíso, en la capitanía de Caracas, el puerto de Caracas, en el nuevo virreinato de Nueva Granada, los puertos del norte, de Ecuador, de Colombia, y el sur, ¿no? De Buenos Aires, el Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires. Justamente el virreinato del Perú hizo el nuevo surgir, un nuevo nacer, un nuevo orden de cómo ordenar los políticos, porque ahora teníamos más virreinatos, ¿no? Y administrar el dinero. A partir del siglo XVIII se ordena de esta forma. Los nuevos virreinatos y capitanías redujeron toda la larga extensión que tenía el Perú, el virreinato del Perú, haciéndolo más organizado. Este es el virreinato del Perú en un inicio. Se llamaba Gobernación de Venezuela, la parte de Caracas. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1542, una real cédula promulgada en Barcelona por orden del rey Carlos V, el rey más poderoso, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que él decía, en mis imperios nunca se pone el sol porque tenía territorios en todo el mundo? Abarcó todo lo que era el sur. Sin embargo, recuerda que los dominios de Portugal había que respetarlos, eran familia, lo que actualmente se conoce como Brasil, y también la gobernación de Venezuela. Este era el virreinato al inicio, y esto fue el virreinato después. Se crean la Capitanía General de Caracas en Venezuela, el virreinato de Nueva Granada, que tiene Colombia, parte de Venezuela, Ecuador y parte de Panamá, Guyana, como un nuevo gobernación y dominio de Portugal, el virreinato del Río de la Plata, mira, tiene la audiencia de Chancas, tiene la audiencia de Chuquisaca, tiene la audiencia de Buenos Aires y en Montevideo, que actualmente es, ¿qué es Montevideo? ¿Uruguay o Paraguay? ¿Qué es Montevideo? Ah, Montevideo, ¿capital de quién es? Porque el nombre sigue hasta ahora. A ver, te creo, te creo. Puede ser pregunta el día de hoy en el oral, ¿ah? A ver, dime, Montevideo, ¿es la capital de qué ciudad? ¿Es la capital, la ciudad de Montevideo de qué país, mejor dicho, perdóname? De Uruguay. Entonces, Uruguay estaba unida a Argentina en ese entonces, no Paraguay. Uruguay, Paraguay está más arriba, no tiene mar, Uruguay sí. Y aquí era parte también del puerto donde se comercializaba con el Océano Atlántico, con los países del Océano Atlántico. En el Pacífico teníamos en Quito y en Guayaquil dos puertos. En Perú teníamos lo que era Lima, el Callao, y en Chile teníamos en Santiago, Santiago de Chile, la Capitanía General de Chile. Entonces el Perú tenía una nueva división. Ya no era el Virreinato del Perú y la Gobernación de Venezuela, no, ahora era el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, así como la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela, y los rezagos que era Guyana. Las capitanías eran las más grandes en cuestión de territorio, ocupaba más espacio del país, de todo el continente. Tenían mucho parecido entre ambas, pero el tamaño por ahí fueron, ¿por qué el de Perú se redujo, profesor? Fue justamente por una estrategia militar. Si tú tienes más territorio, vas a necesitar más soldados para cubrir ese territorio. Y ellos redujeron el Perú en las principales ciudades y fuentes económicas, los principales lugares donde hacían comercio, para poder defenderlo mejor. Y así el Real Felipe no tenía que preocuparse por mucho, al igual que el ejército de la Armada Invencible. Entre más pequeño el territorio, pero lo más importante, puedo usar más fuerza, más soldados y voy a reforzar justo mi defensa. Por eso es que dividieron también de esa forma y redujeron el Perú. Así organizaron mejor, tenían mejor resistencia también a cualquier ataque también extranjero y también propio, porque recuerda que los indígenas se querían sublevar. Así también evitaban algunos ataques de corsarios y piratas. ¿Qué es un corsario? Es aquel que roba por orden de otro país, es pagado por un país. Y un pirata no, el pirata roba simplemente porque quiere robar y saquear. Yo jojo, diría Jack Sparrow, ¿no? Claro. Estos se sumaban a todos los enemigos que tenía España fuera del país. Los otros países, Inglaterra, por ejemplo, que siempre le ha hecho el problema a España, y países de Asia Menor. También el organismo límite de las atribuciones y los poderes de cada virrey fue parte de las ideas de este nuevo virreinato.
Así, el rey de España podía controlar. El virrey que está en la capitanía de Venezuela, dime, ¿qué pasa en Venezuela? Y no tenía nada que meterse con el virrey de Nueva Granada. Estaba más organizado y podría saber las realidades de cada país y cuál era el principal problema. A la vez también tenía más cabezas, tenía una, ya no tenía solamente dos, ¿no? El que veía Venezuela y el virreinato del Perú, sino que tenía ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco cabezas, cinco líderes que le podían comentar y también podían organizar mejor en caso de un ataque o para tener mayores avances en la economía. Eso fue lo importante. Fue mejor organizado y mejor estructurado el virreinato con la dinastía Borbón. Lamentablemente, la independencia tenía que llegar, ¿no? Y va a llegar, no te preocupes. Nos vemos en un par de horas en el Zoom, por favor, no te olvides, ¿ya? Nos vemos puntuales, chicos. Cuídense. Buenas tardes.